Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de movimiento circular uniforme. ¿Qué significa esto de movimiento circular uniforme? Recordar lo siguiente, cuando hablamos de movimiento rectilíneo, la trayectoria de la partícula, la trayectoria del móvil es una línea recta. Cuando hablamos de movimiento circular significa que el móvil describe pues una circunferencia. Su movimiento es en este sentido o en el otro sentido. Bueno, pero en todo caso, pues eso es lo que se denota como un movimiento circular. Y ahora, uniforme, ¿por qué? Porque así como existe movimiento rectilíneo uniforme y existe movimiento rectilíneo uniformemente variado, pues también tenemos movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. ¿Cuál es la diferencia entre el circular uniforme y el circular uniformemente variado? Que en el circular uniformemente variado existe una aceleración angular, así como en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que existe una aceleración lineal. Lo que lo diferencia es que en el movimiento circular la velocidad angular es constante y en el movimiento circular uniformemente variado la velocidad angular es variable, es decir, que puede aumentar o puede disminuir según sea el caso. Entonces, este ejercicio corresponde a un movimiento circular uniforme y enuncia de la siguiente manera. Un disco da 100 vueltas, es decir, 100 revoluciones en 5 segundos, que vendría a ser eso el tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a determinar la velocidad angular. Entonces vamos a pasar a recordar cuáles son los criterios, cuáles son las fórmulas que utilizamos para poder resolver este tipo de ejercicios. Antes que eso, vamos a recordar el concepto de un movimiento circular uniforme. Es aquel movimiento donde el cuerpo se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad W angular, una velocidad angular W constante. Entonces aquí tenemos una circunferencia y pues aquí se están dando los valores que forman parte de ese movimiento. Tenemos una velocidad y pues es lo que corresponde a un movimiento circular uniforme. Entonces, también es importante tener en cuenta lo siguiente, que una revolución, es decir, una vuelta, es lo mismo que 360 grados y que una revolución también corresponde a 2 pi radianes. Esto es al momento de que nos den en una u en otra unidad y tengamos que hacer las respectivas conversiones. Entonces, una vuelta entera es 360 grados o también una vuelta entera es 2 pi radianes. Entonces, tener en cuenta que los ángulos, ojo con esto que voy a decir, los ángulos se pueden expresar en grados como también en radianes. En todo caso, pues tenemos que conocer las unidades que se están trabajando para poder hacer las respectivas conversiones. En todo caso, si tuviéramos que hacer una conversión, lo que tenemos que escribir es, dependiendo si es hacia dónde vamos a convertir, pues tendríamos que escribir 360 para hacer una conversión, pero en este caso no implica eso. 360 sobre 2 pi radian si es que quiero eliminar qué cosa, si quiero eliminar 2 pi radian, porque si lo que quiero eliminar son los grados, pues tendría que escribir, por acá voy a escribir esto se llama pues una ecuación que me permite hacer la conversión, pues tendría que escribir lo contrario, si quiero, según sea lo que quiero hacer, eliminar, según sea lo que quiero simplificar, pues puedo escribir 2 pi radianes arriba y abajo 360 grados. Esto es lo que se llama el factor de conversión. Si quiero eliminar grados, pues grado debe estar abajo, y si quiero eliminar pi radianes, pues pi radianes debe estar en la parte de abajo. Tener en cuenta eso. Lo que equivale a decir que si este 2 simplifico, sería 1 y este 180, lo que equivale a decir que un pi es igual a 180 grados o 2 pi es lo mismo que 360 grados. Tener en cuenta ese referente. Ahora sí, estas son las fórmulas que vamos a utilizar y son fórmulas que se toman como referente las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Espacio es igual a velocidad por tiempo y acá que vamos a utilizar en lugar de espacio, el ángulo recorrido es igual a ¿qué? A la velocidad angular W por el tiempo. Acá tenemos la fórmula de tiempo, es igual a espacio sobre velocidad. Acá, ¿qué sería en el movimiento circular? Pues sería que el tiempo es igual al ángulo recorrido dividido para la velocidad angular. Y la velocidad aquí es igual en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Y en el movimiento circular uniforme, la velocidad angular W es igual al ángulo recorrido sobre el tiempo. Tener en cuenta entonces eso. Vamos ahora sí a resolver nuestro ejercicio. Lo primero que yo aconsejo es tomar los datos, ir en orden para poder pues tener una mejor comprensión del ejercicio. Un
disco da 100 vueltas en 5 segundos. ¿Qué sería esas 100 vueltas? Pues esas 100 vueltas corresponden al ángulo recorrido. Tener en cuenta eso, el ángulo recorrido, tita, voy a buscar ese símbolo. Entonces, tita es igual a ¿cuánto? Pues tita es igual a 100 vueltas o 100 revoluciones. 100 vueltas o 100 revoluciones. ¿En cuánto tiempo da esas 100 revoluciones? Pues esas 100 revoluciones las da en 5 segundos. ¿Y qué es lo que nos pide? Determinar la velocidad angular. ¿Y cómo se determina la velocidad angular? La velocidad angular se determina con la letra W. Velocidad angular W. Tener en cuenta que también más adelante también trabajo se utiliza la letra W, pero en este caso estamos trabajando con movimiento circular uniforme y en el movimiento circular uniforme W es la velocidad angular. Esto es lo que no conocemos. Entonces nos vamos a la fórmula porque siempre es importante tener en cuenta las fórmulas. Esta es la fórmula W es igual a ángulo sobre tiempo. Entonces vamos a ver, vamos a traer esta fórmula aquí la colocamos y verificamos. ¿Conocemos el ángulo recorrido? Sí. ¿Cuánto es ese ángulo recorrido? Es 100 revoluciones. ¿Y el tiempo también lo conoce? Por supuesto, sí conoce eso. Por lo que entonces procedemos a ¿qué? Vamos a proceder a reemplazar. En este caso, ¿cuánto sería? Pues sería 100 revoluciones que se divide para ¿cuánto? Se divide para 5. 100 revoluciones que se divide para ¿cuánto? Para 5 segundos. Entonces, vamos a dividir 100 para 5. ¿Y cuánto es 100 dividido para 5? 100 dividido para 5, el resultado es 20. 100 dividido para 5, el resultado es 20. ¿Qué cosa? ¿Qué unidades quedan? Pues debe quedar en unidades de velocidad angular, que serían revoluciones sobre segundos o también pi radianes sobre segundos, ¿cierto? Porque recordar que el ángulo se puede expresar en revoluciones, se puede expresar en grados, se puede expresar en pi radianes. Entonces, en este caso, sobre segundos. ¿Qué significa? Que la velocidad angular es de 20 revoluciones por segundo. Significa que este disco da 20 revoluciones en cada segundo. Por eso es que como son 5 segundos, da 100 revoluciones en esos 5 segundos. Lo que se nos ha pedido es encontrar la velocidad angular W y esa velocidad angular W es igual al cociente entre el ángulo recorrido, que serían 100 revoluciones dividido para el tiempo, que son 5 segundos. Haciendo esta división nos quedaría 20 revoluciones sobre segundo. Resuelto está el problema, mis estimados estudiantes, y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de física, específicamente movimiento circular uniforme, pues estoy seguro que será de mucha utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.